A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablita, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momentos de elecciones. Ahora yo tengo Sí. seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil Lavedra, diciendo, por fin alguien del gobierno, están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por en tránsito. Quedan muy poquitas horas para lo que va a ser la finalización de esta campaña para las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Y me parece que hay un denominador común en la mayoría de las fuerzas que vamos a encontrar en el cuarto oscuro el próximo domingo. Y que tiene que ver con lo errática que han sido las campañas. Vale preguntarse, y desde la ciencia política se estudia y se analiza mucho, cuánto puede llegar a mover el amperímetro en términos de caudal electoral una campaña política. La verdad es que quien apoya a determinada fuerza política o determinada figura lo va a hacer más allá de lo que le parezca la campaña, más allá de si le gustan los spots, más allá de si le gustan sus intervenciones, si se siente identificado con determinada figura o con determinada fuerza política, la votará igual, más allá de lo que puedan parecerle los afiches de la calle, lo que puedan parecerle los spots. Ahora, se da también en este escenario que hay un porcentaje de los que se llaman indecisos, o personas que a lo mejor no quieren reconocer abiertamente a quién van a votar, que sobre ellos y sobre ellas se cierne y se apuntan este tipo de campañas políticas, que muchas veces pueden llegar a volcar un electorado, fundamentalmente en una segunda vuelta, o cuando las fuerzas políticas necesitan de esa sintonía más fina para tratar de convencer a un electorado para que se vuelque a su propuesta política y le permita alcanzar los números necesarios para alzarse con la victoria, ya sea en una general, el 45%, o en el balotaje más de la mitad de los votos. Con lo cual, en este sentido, es importante sí analizar cómo se han desarrollado las campañas hasta acá. Y la verdad que han sido muy, muy erráticas, con distintos momentos. Si nos detenemos un poco en la campaña del Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza, arrancó como bastante desarticulada en cuanto a los spots que aparecían en los afiches de calle, pero que desarticulada en cuanto a lo que decían cada uno de esos candidatos que estaban recorriendo sus distritos y que se presentaban en algún acto. Y en estas últimas semanas parece que ha tenido un poco más de cauce y ha encontrado un poco más el tono. Sin ir más lejos, deben haber visto un spot de la semana pasada que salió en estos últimos días de Kicillof contando un poco de su vida personal. Un tono muy similar al elegido por Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Digamos, para decir y para hacer una fotografía de la Argentina desde su propia perspectiva. Ahora, ha sucedido el reverso en la campaña de Juntos por el Cambio, porque si vemos, por ejemplo, que en las primeras semanas aparecía Mauricio Macri, después aparecía con Pichetto, después apareció Pichetto solo, y ahora, ante una situación muy delicada desde lo social, desde lo económico, la última parte de la campaña con un tuit del día de ayer del propio presidente diciendo que no hacen falta argumentos para votar, ¿no? Digamos, como que no hacen falta argumentos para apostar nuevamente por Cambiemos. Muy errática, al menos en estos últimos días, que por ahí lo llevan
a María Eugenia Vidal a mencionar cosas y hacer algunos links y utilizar políticamente, por ejemplo, la tragedia de Once, algo que repudiaron muchos de los familiares de la tragedia de Once, pese a que en la boleta de diputados estará María Luján Rey, ¿no? Quien fuera familiar de una víctima de la tragedia de Once. Me parece que la utilización política para campaña electoral de tragedias nunca está buena y nunca es sana. Me parece sí que hasta acá quien ha tenido la mejor campaña, al menos en estas primarias, ha sido el Frente de Izquierda. Porque el Frente de Izquierda sabe cuál es su discurso, sabe a dónde va, sabe cuál es su porcentaje del electorado y dice las cosas que tiene que decir más allá del marketing político, más allá de la pretensión de captar o no más o menos votos. Me parece que en ese sentido ha sido la campaña más articulada, sin tener jefes de campaña, sin tener una cantidad importante de guita en carteles, en volantes y en la repartija que muchas veces las fuerzas políticas tienen, o al menos en su mayoría. ¿Esto servirá para encontrar una resolución ya definitiva en el mes de octubre? Y la verdad que falta todavía porque nos queda una campaña en el medio. Pero me parece que a esta altura del partido hay muchas candidatas que están con llegando al fin de esta primera parte de la campaña con la lengua afuera. Y después, bueno, habrá que definirse por una fuerza o no e ir a votar el próximo domingo. Después cada quien puede hacer con el sobre y con lo que irá dentro del sobre lo que más le parezca y se inclinará por quien mejor lo represente o la represente. De eso se trata la democracia. Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video de Roba Rueda, porque al poner el 44 van todos a comprar hasta que llega a los 44. Bueno, esa es una es medio lógico, ¿no? Por eso hoy también se espera un día movido. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Programa número 27 de Apostillas. Vamos a ir hasta las 20 horas, pero hoy nos va a acompañar y vamos a charlar con ella hasta las 8, la concejala del MUI de Ituzaingó, Mónica Medina. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo estás, Buen día, Facundo? buenas tardes, en realidad. Buenas tardes. Bueno, a ver, arrancamos por lo último. Dale. ¿Qué pasó después de la decisión? Bueno, después de la decisión que tomé, la verdad es que recibí mucho apoyo de la gente, sobre todo de los vecinos. Se sintieron muy, muy agradecidos con la decisión que tomé. Así que muy contenta y súper segura de la decisión que he tomado hace unos días. Uh-huh. Esa decisión a la que hacemos referencia, digamos, vos eras concejala de Cambiemos, habías llegado de la mano de la lista de Gabriel Posuto, que ganó las elecciones hace 2 años. Sí. Formabas parte de ese bloque. ¿Por qué decidiste separarte, digamos, de ese bloque y en este escenario también? Claro, bueno, como bien decís, hace una semana presenté mi renuncia hacia el bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante de Ituzaingó. Una renuncia que me llevó un tiempo pensarlo, elaborarlo, tomar la decisión, pero que finalmente lo hice. Una decisión que es plenamente personal, política y yo digo también irrevocable. Uh-huh. La verdad es que me ha costado, pero entiendo que es el camino que a mí me toca tomar y que siento tomar. Yo trabajo mucho en el área social, recorro los barrios más vulnerables de Ituzaingó, que son el barrio San Alberto, Almagro, Udaondo, uh-huh, Jardín Pintemar, y son barrios donde yo veo que la gente la está pasando mal, pero hace rato que lo vengo viendo. Uno no puede, entiendo que más allá de pertenecer a un color político, nunca debe dejar de mirar y de sentir y de acompañar a la gente. Y lo que a mí me pasaba era que hace tiempo veía que esto sucedía, lo sentía yo también,
y sinceramente entendía que no era el camino, que no estaba en el camino correcto, que debía replantearme la situación y bueno, tomar el camino en el cual yo me sentía referenciada, representada, y mirando un poco los colores políticos que tenemos en el Consejo Deliberante, tampoco ninguna opción era mi referencia, así que decidí formar un bloque personal que se llama Muy. En este sentido, viste que estamos en medio de un proceso electoral, digamos, Sí. que ha comenzado, si bien todavía no hemos votado para las primarias, pero votaremos el domingo. Pero el proceso electoral está comenzado, puede abrir también, digamos, ahí como un panorama para decir, bueno, pero claramente, digamos, se debe también a un cálculo electoral, digamos, esta cuestión. ¿Eso te atravesó, te atraviesa? Mira, la verdad es que yo lo que siento, a ver, no pertenezco al mundo de la política, ¿sí? Soy una vecina simple que a mí me encontró el laburo social y fue el que me abrió la puerta a ser parte y a pertenecer a este mundo político, y es algo que me parece que ninguno debe dejar de sentir, esta cuestión de cercanía con el vecino y demás. El escenario político es lo que las encuestas dicen, lo que sucede, pero a mí me parece que tenemos que dejar un poco eso de lado, ¿sí? De pensar, más allá de que estemos viviendo una recta final, que tenemos que decidir el futuro nuestro y demás, y tenemos que empezar a pensar en qué es lo que queremos y quiénes están en condiciones de llevar eso adelante y de hacerlo posible. Eso es lo que me pasa a mí, y veo que estamos en el Consejo Deliberante como todo muy dividido en una especie de tribus, cada uno sosteniendo su bandera, sin importar que si lo que digo coincide con lo que hago o con lo que hice antes y demás. Así que yo dejo un poco de lado todas esas divisiones y apuesto al laburo articulado, al sentido común, y de eso un poco se trata el bloque que creé. ¿Te pasó en algún momento de encontrarte, digamos, desde la banca, digamos, con intenciones de decir, che, pará, me parece que este proyecto está bueno acompañarlo, haciéndole modificaciones o no, pero, no, la disciplina partidaria dice que nosotros somos oposición y lo tenemos que rechazar? Pasa, algunos se acuerdan en bloque y son votaciones unificadas, y otro en los que uno difiere mucho. Yo siempre sostuve mi voto, como por ejemplo un caso que es público, que es el tema del hospital de Ituzaingó. Todos los vecinos hace años que pedimos y reclamamos por la apertura de ese hospital. Un concejal de la oposición, Jorge Piccoli, que es del Partido Justicialista, creó un proyecto pidiéndole a la gobernadora la apertura del mismo, y hay ex compañeros de bloque que se han negado a firmar porque decían que la gobernadora sabía muy bien lo que tenía que hacer y que no les parecía válido. En mi caso, junto con otros más, sí lo apoyamos, porque entendemos cuál es la necesidad de la comunidad. Y de eso hablo cuando dejar de sostener la bandera política y tener un poco de sentido común, ¿no? Entender que el trabajo en conjunto es el que funciona, pero sí pasa, mucho pasa. Y llegados esos momentos se complicaba por ahí esa discusión puertas adentro, cuando tenías que hablar, digamos, con tus ex compañeros de bloque, digamos, con tus pares, decir, che, ven, pará, todo bien, digamos, pero estamos hablando de un hospital que está prometido hace más de 10 años también. Sí, por supuesto, pero bueno, hay algunos personajes que tienen muy puesto el traje oficialista a nivel provincial o nacional y bancan a muerte eso, y quizás dejan de lado esto que te digo de la sensibilidad y de ponerse en el lugar del vecino, porque nosotros somos vecinos de Ituzaingó. Somos un vecino más que tuvimos el honor de ser elegidos por la mayoría del pueblo para ocupar esas bancas. Eso no hay que olvidarlo nunca. ¿Cómo fue el momento en el cual se lo comunicaste, digamos, a tus ex compañeros de bloque, a los otros concejales de Cambiemos? Les dije, che, bueno, mire, yo llego hasta acá, la verdad que esto ya no se puede más, digamos. ¿Cómo fue ese diálogo? Mira, la verdad es que en el bloque de Cambiemos de Ituzaingó siempre hubo muchas internas y poca comunicación. Cada uno siempre se manejó de la manera más conveniente, más presentándose un escenario de posibles internas entre el Gabriel Posuto, quien hoy es candidato a diputado nacional, sí, y el que fue electo como candidato a intendente, Gastón Di Castelnuovo. Entonces, la verdad es que los tiempos eran acotados, no había mucho diálogo.
Yo me senté con Gastón Di Castelnuovo, con Gabriel Posuto en su momento para formar parte de sus equipos, para realizar la campaña, y la verdad es que no me sentí parte, no me sentí convencida con ninguno, y bueno, tomé esta decisión que se lo comuniqué al presidente de bloque, obviamente, y nada, entiendo que se respeta. ¿Y su respuesta cuál fue? Ninguna. Ni, che, no seas boluda, pará, sentémonos, hablemos. No. No, yo entiendo que tuve una reunión previa donde él me invita a ser parte del equipo. La verdad es que decidí que no y luego tomé esta decisión. Entiendo que quizás no veían posible que yo rompa con el bloque y que forme uno personal, pero entiendo que es el mejor camino que pude haber elegido. ¿Cuál fue entiendo por lo que venís charlando, digamos, que fueron una acumulación de cuestiones? Sí. Pero, ¿cuál fue la última, la que vos dijiste, no, esto así no se puede, la verdad que este es el momento que hay que tomar una decisión? Mira, yo vengo trabajando en un proyecto social hace un año más o menos, un proyecto llamado Casitas, que es una red de centros de contención para chicos en situación de vulnerabilidad y para sus mamás en diferentes barrios de Ituzaingó. Y la verdad es que nunca he recibido un apoyo del color político al que yo pertenecía. Siempre lo hemos puesto con la militancia, con mucho esfuerzo, con el trabajo del vecino, con mucho voluntariado. Y sumado a que uno no se siente que le dan ese apoyo, ¿no?, en un tema tan sensible, también es este tema de estar con la gente, de caminar el barrio, de ir a comprar y hablar con el almacenero, con el kiosquero, de llevar a los chicos al colegio y hablar con los padres, y ver que la realidad es una, que la economía está en crisis, que es un momento difícil para todos, y que en un momento de plena campaña te piden que vos salgas a pedir un último esfuerzo, a que no bajen los brazos, y a pedirle más a la gente. Y la verdad es que siento que ese mensaje no encaja conmigo, que a la gente no hay que pedirle más. Ya está, no estoy, y a mí lo que me pasó es que no estaba convencida yo a depositar mi voto en ese color político. ¿Cómo le iba a pedir a otro que lo haga? Entonces me pareció el camino más sano dar un paso al costado. Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir. No, pero me imagino que primero quieren saber qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Guichandur, la jueza Guichandur, el fiscal Rico están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniel Acosta, prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Arrancamos por el final, ahora vamos al principio. Bueno. ¿Cómo fue que llegaste a ser concejal, digamos? ¿Cómo te sumaste a Cambiemos? Y después, bueno, terminaste siendo electa. Bien, bueno, a mí me encuentra la política laburando en lo social, trabajando en los barrios, que es algo que hago hace mucho tiempo, que me han inculcado mis papás. Ninguno militante de ningún partido político. Yo siempre digo, no soy ni peronista, ni radical, ni pro. Soy una argentina que se sumó, que tiene ganas de que las cosas cambien. Soy una persona sensible, entiendo que es lo que le hace falta un poco a la política, dejar los discursos, empezar a sentir un poquito más y trabajar en pos de eso. Así que me encontró así, trabajando. Fui parte de la lista del 2017, con esto de la ley de paridad de género. Se necesitaban mujeres, así que se abrió un poco más el abanico y así es como arranqué. Estaba como cuarta candidata, esperábamos una elección que entre hasta el tercero, el cuarto con suerte y fue mucho mejor. Entraron cinco. Fue mucho mejor de lo esperado, sí. Y esta experiencia, digamos, como concejala ya casi año y medio, ¿cómo fue? Bien, la verdad que es algo que me gusta y que lo disfruto. Estar al servicio de la gente. Yo creo que la política es una herramienta de servicio y de transformación, ¿no? Hay que tener mucha voluntad, mucha paciencia, mucha constancia, porque es las 24 horas, todo el tiempo. Las consultas de los vecinos, las necesidades que van surgiendo. Así que sí, lo disfruto mucho, muy bien. Más allá de las cuestiones que hablábamos en el bloque pasado, cuando
te enteraste o empezaste a ver esta manera, ¿no? de lo que es la política práctica, la praxis política de el rosqueo, de los acuerdos, digamos, que se dan. ¿Cómo te sentiste, digamos, en eso? Digamos, teniendo en cuenta que venías como de afuera de la política, que no habías tenido, digamos, una militancia partidaria antes. Sí, bueno, lo que predomina es el diálogo y la paciencia. Entiendo que el diálogo es el eje esencial. Muchas veces uno se encuentra con proyectos que están buenos para la comunidad, pero porque lo hace cierto color político, queda trabado si tiene minoría, o se busca el momento a ver cuándo te van a acompañar, depende cuándo convenga. Es muy difícil, pero entiendo y apuesto al diálogo, al común acuerdo, y sobre todo, bueno, por el bien de la comunidad de Ituzaingó, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nunca debemos olvidar, pero sí, no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. En esto que hablábamos hace un ratito, una de las cuestiones por ahí ya como de paso obligado cuando se habla de política en Ituzaingó tiene que ver con el hospital, que viene ya desde hace montones de años con un reclamo de apertura. Se llegó hasta 2015 con una gestión que venía del mismo color político desde hace mucho tiempo. El hospital estaba casi terminado. En estos 4 años no se avanzó prácticamente nada, hasta lo que se ha comentado hace 2 semanas, este acuerdo de abrir al menos una parte. ¿Qué hablaban, qué discutían, qué charlaban entre el bloque de concejales que vos estuviste integrando hasta hace unos días nada más respecto de esta cuestión de por qué no se abría, de por qué no se avanzaba? Por esto, era un reclamo vecinal muy importante ese. Así es. Bueno, la línea de comunicación que nosotros teníamos directamente con el gobierno de la provincia lo que decía era que estos grandes elefantes blancos que se habían construido en el gobierno anterior no se podían abrir porque no existían los fondos para poder llevarse adelante. La gobernadora, la idea que tenía y que tiene, entiendo, es reforzar las guardias de todos los municipios. La verdad es que a nosotros, yo como vecina de Ituzaingó, te digo que ni las guardias fueron equipadas, ni reparadas, ni abierta ninguna sala de primeros auxilios, ni tampoco el hospital. Es como que al final no era una ni era otra. Yo en lo personal acompañé un proyecto que presentó un concejal de la oposición, donde le pedía a la gobernadora que se ocupe de este asunto que vos mencionás. Lo firmé. Algunos compañeros de bloque estuvieron de acuerdo, otros no, pero entiendo que es una necesidad de la comunidad y que hay que estar para eso. Esa es nuestra función, legislar por el bien de los ciudadanos de Ituzaingó. El problema que se presenta con este proyecto del SAME, digamos que se han hecho acuerdos ya prácticamente en la mayoría de los municipios, creo que son 108, entre 108 y 110 más o menos hasta el momento, de los 135 de la provincia, o sea, es una mayoría importante. Bueno, perfecto, hay ambulancias, eso obviamente tiene que estar, pero cuando tenés un accidente, ¿a dónde lo llevas después? Sí, tenemos que tener un hospital. Tenemos que tener el hospital que esperamos hace tantos años. Igualmente, también hay que destacar que la gestión que viene existiendo en Ituzaingó hace más de 2 décadas tiene sus deficiencias, ¿no? Tenemos un intendente con 23 años de gestión y tenemos las salitas de primeros auxilios en estado deplorable, con un horario muy reducido, con pocas especialidades. El sistema de ambulancias que tenemos también es muy básico. Entonces, entiendo que tenemos que dejar un poco la bandera política de lado, empezar a dialogar, empezar a acordar estas cuestiones que son las que necesitamos, las cosas básicas que necesitamos los vecinos de Ituzaingó. El hospital, el sistema de las ambulancias, también el tema de la seguridad y un montón de puntos más que son importantes. En este trabajo territorial que vos venís haciendo, ¿qué es lo que más plantean los vecinos en términos de necesidades? Es un problema que tiene que ver más con lo económico, que tiene que ver más con la seguridad, porque Cambiemos es algo que sobre lo que apuesta mucho y sobre lo que pone mucho de sus discursos y sus políticas públicas, digamos, que están orientadas a eso. Sí, yo noto 3 puntos que son principales. Uno es el tema de la economía.
el cierre de los comercios, el salario que no alcanza, que se ha perdido el poder adquisitivo, el día a día sumamente difícil para todos, el tema de la inseguridad. En Ituzaingó estamos viviendo muchos hechos y cada vez peor, te diría, y el tema de las obras, el agua corriente y las cloacas, que hay muy pocas zonas que lo tienen y que se dice que esas obras avanzan, pero la verdad es que esas conexiones nunca llegan, los vecinos siguen en la misma situación. Y con este escenario, ¿no? Digo, que describías, política y socialmente y económicamente así tan complejo, ¿cómo se preparaban cuando vos formabas parte, digamos, de Cambiemos para salir a hacer campaña? Y bueno, en el tema de las obras hay una planificación que tiene que ver con el agua y con las cloacas, que entiendo se está llevando adelante, quizás de un modo más lento, pero se está llevando adelante. Con el tema de la seguridad, ahí es un punto de discusión que nos pasa como nos pasaba con el hospital, ¿no? Digo, tenemos en Ituzaingó un centro de monitoreo que es recontra precario. La cantidad de empleados que hay, los monitores, las cámaras. Nosotros tenemos alrededor de 170, 180 cámaras en el distrito, de las cuales funcionan la mitad. Y la verdad es que yo no he visto una voluntad del gobierno provincial en atender estas necesidades que tenemos y en reforzar con equipamiento, con recurso humano, como necesitamos, ¿no? Así que... Y eso, claro, siempre se mira la cuestión de seguridad, obviamente se mira a la provincia, pero también se hace foco en los gobiernos locales. En las cuestiones que tienen que ver, digamos, con lo más macro, que era esto, la verdad que no me alcanza el salario, la inflación, digamos... ¿Cómo se encaraba una campaña, digamos, haciendo foco en esas cuestiones, cuando las mesas estaban, digamos, más quienes hacían territorio? Exactamente. Bueno, la campaña se basa en hablar un poco de no volver al pasado, ¿no? Y de hablar de las cosas que se han hecho bien por parte del gobierno de Cambiemos, básicamente enfocando todo en lo que es las obras y la guerra contra las mafias. Pero dejando de lado esta cuestión de la economía, porque lo vemos el día de hoy, que nadie sale a hablar de, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuál es el camino que vamos a continuar? Es un tema que se esquiva, y entiendo que es el punto más débil y más crítico que tiene el gobierno. Y cuando se estaban preparando ya en la previa de salir a hacer campaña, imagino, digamos, un diálogo al menos entre... quienes integraban el bloque, decir, che, y sobre esto, ¿cómo lo respondemos? Digamos, porque tenemos que salir a convencer también. Sí, y la verdad es que la idea era justamente esta que te decía, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, bueno, no queremos volver a esto. Siempre comparar. A mí me parece que lo que pasa es que tanto un color político, digo, el equipo de Todos con el equipo de Juntos por el Cambio, miran lo mal que hizo el otro, pero ninguno habla de lo bueno que podemos hacer y de qué manera lo podemos hacer juntos también, ¿no? Así que sí, un poco la idea era desviar la parte económica y tratar de focalizar en aquellos puntos que creen fuertes. ¿Te tocó votar algo sobre lo que no estabas de acuerdo? No. En ese sentido siempre... Cuando llegaba esto, mencionabas el proyecto, digamos, del concejal Piccoli con la cuestión del hospital, ¿había alguna recriminación después, digamos, sobre la postura que tomaban algunos concejales del bloque? No, la verdad es que se dialogaba en el bloque en sí, y se charlaban las diferencias ahí, cada uno mantenía su postura y tiene su porqué, ¿no? Aplica la votación de ese modo y se respetaba, más allá de las diferencias. Pero sí, siempre se respeta. Ituzaingó tiene, y de hecho lo vamos a ver ahora, digamos, el próximo domingo, una experiencia de tener algunas fuerzas vecinalistas, ¿no? Sí. Hay algunas, el Siempre Ituzaingó, por ejemplo,
Bueno, ahora está Sandra Rey también, digamos, ¿no? Digamos, con su precandidatura, más allá del el Frente de Izquierda, de los partidos tradicionales, ¿no? Sí. Del peronismo y Cambiemos también. Vos ahora, digamos, que has formado un bloque, digamos, por tu cuenta, ¿cómo te ves en ese escenario de acá a futuro, teniendo en cuenta que te quedan 2 años todavía, digamos, para ocupando la banca? Claro. Mira, mirando un poco el escenario electoral ahora, muchos me preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿y a quién vas a votar? ¿Y qué es lo que pensás? Y la verdad es que yo entiendo que estoy en esa brecha de los indecisos porque miro lo que hay y tengo que terminar de escuchar a algunos candidatos y me gustaría hacerle algunas preguntas, pero no tengo definido mi voto. Entiendo igual que hay mucho más de lo mismo, no hay mucha variedad. Y lo que sí voy a hacer es trabajar para potenciar este trabajo que hago yo, que es el laburo social cerca de la gente, tratar de formar una estructura, de convertirme en una referente política de mi distrito. Hace 36 años que vivo ahí, es el lugar que amo, donde mis viejos eligieron que yo nazca, el lugar donde crecí y el lugar donde hoy elijo seguir estando junto a mis hijas y mi familia. ¿Y vos te ves integrando o con intenciones, digamos, de formar parte de alguna fuerza política a futuro, que puede ser alguna vecinal o no, digamos, pero vos te ves, digamos, con esas intenciones, o decís, mira, yo ahora tengo mi banca y después veremos? No, por supuesto que sí, por supuesto que quiero tener una proyección política, como te decía, y convertirme en una referente. A Ituzaingó yo lo siento, lo quiero y lo quiero ver bien. Quiero que cambie de verdad, no que cambie por un discurso marketinero. Así que estoy dispuesta a seguir esforzándome y a tomar la posta para lograr armar un partido. Uh-huh. ¿Qué analizás, digamos, qué ves que va a suceder ahora en las elecciones a nivel local? Yo lo que entiendo que va a pasar, que la gente va a terminar eligiendo al menos peor. Eso es lo que creo que va a pasar. Y quiero creer que quien gane tenga un poco más de sensibilidad y cercanía con la gente y pueda prestar atención a estas necesidades tan importantes que tenemos los vecinos y que las pongan como prioridad. ¿Pensás que se va a dar en la campaña que viene, en la campaña de las generales, algún debate más concreto, digamos, sobre un modelo de ciudad en Ituzaingó? Espero que sí. Espero que suceda. Y entiendo también que está en la responsabilidad de cada ciudadano en exigirlo. No siempre esperar, ¿no? Sino involucrarse, pedir, preguntar, incomodar, porque entiendo que el político debe estar todo el tiempo siendo incomodado. Eso marca que está laburando, que está cerca de la gente. Así que yo invito a todos los vecinos a que se acerquen al Consejo Deliberante, a que pregunten, a que sean parte. Porque nosotros, como te dije al principio, no somos más que un vecino más que representa al resto. En esta tarea territorial, digamos, que te toca, ¿identificás que a veces el Consejo Deliberante local está, digamos, como un órgano que muchas veces no se sabe que está, digamos, que hay personas ahí que definen muchos de los destinos de los barrios y muchas de las cosas, digamos, que sucede localmente? Y es un organismo que tiene un valor muy importante, uh-huh, que la gente desconoce cuál es su función. Y también, como te digo, encuentro que el ciudadano ve la política como algo tan lejano y que suele siempre criticarlo, en lugar de acercarse, de ser parte, como quizás lo hice yo, que estando como vecina, como voluntaria, decidí, me dieron la oportunidad de ser parte y acá estoy trabajando. Entiendo que el vecino se tiene que involucrar un poco más, pero que también es deber del político salir a conquistar ese vecino para que entre al Consejo Deliberante, para que entienda, para que también nos ayude con el armado de los proyectos, porque nosotros tenemos que trabajar sobre las necesidades de los vecinos y en cada barrio hay necesidades diferentes. Nosotros en Ituzaingó tenemos 42 barrios, no son iguales, son completamente diferentes. Yo soy vecina del barrio Villa Irupé. Puedo conocer el mío, los aledaños, el barrio donde mis hijas van a la escuela, el barrio donde hacemos deporte y demás, pero
no los 42. Para conocer todo necesitamos recorrer, estar cerca de la gente y también que la gente acude a nosotros para consultarnos y para proponernos cosas. Moni, te agradezco mucho que te hayas acercado y este tiempo que has compartido aquí en el programa. Te hago la última. ¿El 10 de diciembre qué pasa? El 10 de diciembre... Ay, qué pregunta difícil. El 10 de diciembre entiendo qué es lo que me pasa ahora, hablando un poco de las PASO. Entiendo que va a asumir al gobierno el menos peor. No es lo que los argentinos nos merecemos. Entiendo, confío y estoy dispuesta a seguir trabajando para formar esa política que es la que merecemos y que todavía no tenemos. Mónica, muchas gracias. No, por favor, a vos. Pasó Mónica Medina aquí en el Apostillas número 27. Las palabras se expanden por el silencio. El gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí. Un número importante en cuanto a esas acusaciones. Estamos trabajando en la Plaza Puente Alba, aquí en Moreno. Bueno, a ver, el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema. El tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad. Una charla que se extiende durante 1 hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad. Apostillas por En Tránsito.